Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Hoy presentamos la cronología de la muerte del actor de cine, televisión y teatro Conrado Osorio, quien tuvo una amplia trayectoria en producciones nacionales e internacionales, como Tierra de Cantores, Los Canarios, El Cartel de los Sapos 2, La Madame, Operación Pacífico, Infieles, La Viuda Negra, Azúcar y muchas más. Él nunca sintió un dolor, nunca, de pronto había perdido peso. Siempre tuvo una actitud tan positiva. Tuvo la esperanza en Dios que se iba a curar, él no se quería ir, no se quería morir. Su talento lo llevó a trascender fronteras, desarrollando gran parte de su carrera en México y en Estados Unidos, trabajando con gigantes como Televisa y Telemundo, al lado, por supuesto, de importantes estrellas de la televisión mexicana. Ya empezó, pues vamos a llamarlo así, como con las grandes ligas. Decidió romper como esas barreras, ir a probar suerte. Terminó haciendo muchas producciones allá, estuvo 10, 12 años en México. A lo largo de su vida se caracterizó por mantener una rutina deportiva constante. Él practicaba calistenia y llevaba un estilo de vida activo, lo que hizo que nunca presentara antecedentes médicos de consideración antes de su diagnóstico médico. El ejercicio para él era vida. El deporte era su mayor pasión. La disfrutaba, la vivía y sentía pues que eso le daba esa adrenalina. Conrado Osorio falleció el 27 de noviembre del año 2015 en Envigado, tras una larga y dura batalla contra el cáncer. Aquí comienza la cronología de su muerte, una historia producida por María Claudia Alaverde. Hola familia, amigos, que dijeron que ya no me acordaba de ustedes. Aquí ando de nuevo conectado, aquí al Mequinio. Esta vez aquí desde las tierras europeas. Estamos en París, tocó viajar hasta acá para la quimio, pero no es cierto, estamos aquí en el Centro Oncológico de Antioquia. Espero ir a Francia, pero de viaje, de vacaciones, nada de esto. El actor Conrado Osorio dejó sin saberlo un testimonio que hoy rompe el corazón. Grabó un video para su papá en el segundo aniversario de su muerte, hablándole desde una tristeza profunda, con la voz cargada de amor y de una ausencia que nunca dejó de doler. Mr. Conrad. Bien, Conrad, bien. fuiste el mejor. Okay. Mother, it's okay. Un papá amoroso, detallista, trabajador, constante, organizado. Un ser humano íntegro. Esa dedicación al hogar y a la familia. Podría enumerar todas las virtudes y cualidades que se me vienen ahora a la mente, pero sé que me quedaría corto. Hoy quiero darle gracias a Dios, a la vida, al universo, por el tiempo y los momentos que compartimos juntos. Se notaba cuánto lo extrañaba, cuánto necesitaba seguir conversando con él, aunque ya no estuviera. Meses después, la vida sería implacable. A Conrado le diagnosticarían un cáncer que resultaría letal. Familia, amigos, un gusto por aquí saludarlos. Tiempo sin reportarme. Curiosamente hoy, martes 4 de febrero de 2025, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y bueno, aquí andamos conectadísimos, estrenando catéter. La familia cumplió un papel maravilloso porque él nunca jamás estuvo solo. Mi abuelita siempre estuvo con él. Yo creo que ella, a pesar ya pues de que está mayorcita, siempre estuvo con él. Nunca lo dejó solo, en la quimioterapia estaba, en las citas estaba, si estaba hospitalizado, ella estaba ahí, obviamente con ayuda de la familia, pero ella nunca lo dejó solo. Entonces la familia cumplió un papel demasiado importante porque fue ese acompañamiento y yo creo que fue también como lo que no lo dejó caer. Se supo desde el principio porque además fue muy, o sea, el diagnóstico fue
yo no sé si decir aparatoso. Papá, ¿y usted cómo se siente, pues? Muy bien. Hoy, al ver este mensaje, todo duele más, porque no era solo un homenaje, era un adiós anticipado, un hijo que ya estaba buscando a su padre. Hoy ese vacío ya no existe, están juntos otra vez. Para mi tío yo creo que no había nada más importante en la vida que la mamá, hasta que mi abuelito estuvo, que en paz descanse, el papá. Y siempre, o sea, él siempre estaba, independientemente si estuviera cansado, si estuviera trabajando, si no tuviera tiempo, lo que fuera, él siempre estaba y siempre estaba para todos. Entonces era como esa persona que uno cuando le pasa algo o necesita algo, usted sabía que podía llamarlo y jamás se iba a juzgar. Eso era él, era un amigo, un tío, un papá, o sea, él era como todo en uno. Yo por aquí les comparto. Todo lo que ocurría con su salud era constantemente registrado en sus redes sociales. Quienes seguían su carrera desde que debutó en Padres e Hijos lo acompañaban desde la distancia. Les quería compartir, familia, amigos, que estamos aquí finalizando el segundo ciclo de quimio. Me hicieron una endoscopia para descartar algo en la garganta o en el estómago. Salió buena. Muchas bendiciones, un abrazo enorme de mi parte. En las redes sociales él empezó a utilizarlas para enviar mensajes, para contar su proceso. No muy seguido, pero sí aparecía en el Facebook y en el Instagram haciendo sus mensajes. Y eran mensajes muy positivos que le llegaban a la gente empezó a identificarse con eso y hubo muchas personas que se vincularon como al proceso de él porque lo sentían propio o porque tenían a alguna persona cercana enferma también padeciendo el cáncer y veían en él como la persona que teniendo la enfermedad tenía la fe y la esperanza de salir adelante. Yo estuve siempre muy pendiente, él curiosamente colgaba muchos de sus videos como dándole actualizaciones a la gente en Instagram, entonces hablábamos también a partir de esos videos. Yo considero que fue algo impactante para mí y para muchos. Reconocer esas fotos, como se veía, a cómo tuvo una evolución. Luego cuando él mismo compartió en redes muchas fotografías de su proceso, eso era impactante. Pero verlo a él, por ejemplo, que él mismo, es que considero que él hizo ese retrato de esos últimos días de cada sesión que tuvo y donde decía cómo iba la evolución. Es más, fuerte escucharle su voz, ya no la misma voz gruesa, fuerte, sino ya la voz que la enfermedad obviamente le estaba causando. O sea, es que eso es el recuerdo que uno queda. Debutó en 1997 en Padres e Hijos. Precisamente trabajando en la afamada serie, descubrió que la actuación era lo suyo. Sin pensarlo 2 veces, dejó los estudios de ingeniería para dedicarse al arte, pero había un inconveniente: su porte. Ese mismo que lo hizo destacarse en las pasarelas de Colombia, se convirtió en su talón de Aquiles para ganar credibilidad como actor. Nosotros los dos estudiábamos ingeniería en la Universidad Nacional y él ya había comenzado, incluso desde que estaba en el bachillerato, con un tema de modelaje. Él empezó en el modelaje, estando en el modelaje se empezó a enamorar del tema de la televisión y él siempre me decía, yo quiero irme hacia el lado de la actuación, pero no sé por dónde arrancar. Entonces toma la decisión, estando creo que en 3er, 4 semestre, de irse para Bogotá y abrirse espacio en ese tema. Él estaba en la faceta de modelo, pero lo curioso es que yo no lo veía como una figura del mundo del entretenimiento, simplemente lo veía como un personaje más, como un modelo más, que Medellín estaba siempre lleno de modelos, pero siempre era muy atractivo y todo el mundo hablaba de su trabajo como modelo. Entró a la televisión también por Padres e Hijos, pero tú sabes que a los actores que entraban a Padres e Hijos no se los miraba con mucho respeto, sino que eran como actores principiantes o actores que no habían podido lograr lo suficiente proyección internacional, trayectoria actoral para ser recomendados para una telenovela, una serie, una película importante en Colombia. Yo siempre había conocido en Conrado a un tipo con una disciplina y con una resiliencia admiradora. Pues era admirable, era
Impresionante ver esa capacidad que tenía, cómo había hecho él su recorrido de ser uno de los mejores modelos de Medellín, de los modelos más reconocidos, a convertirse en un actor, a dedicarse a formarse con disciplina, después a irse para México. Hay que decir que el salto de modelo a actor, pues uno se sorprendió, como ¡ah! ¡Qué nota! ¿Ves? Es Conrado, pues eso a uno lo llena de orgullo. Obviamente hay que decir que padres e hijos nos marcó a todos, así uno diga que no, uno llegaba a almorzar y esperaba esa hora y media para ver padres e hijos y luego o para las actividades de profesionales o lo que uno tuviera que hacer, pero era algo muy especial. Y luego ya cuando llega, porque hay que decir que ese proceso de los canales internacionales fueron penetrando y cuando uno, ese no es un actor de acá, entonces ya uno llegaba a identificar quién era la persona. Y eso para uno era como, o sea, uno se siente orgulloso. Está bien, Raúl, está bien, no se preocupe. No vamos a llevarle la contraria a la señorita que bastante disgustada está conmigo en estos días. Luchó mucho por quitarse el estigma de que un modelo no puede actuar. Definitivamente ganarse un espacio en la televisión fue complejo. Es muy fácil. Con esto no va a haber ningún problema. De alguna manera, la gente le pone la letra escarlata a los actores, ¿no? Sienten que no, que como es modelo, no actúa. Y precisamente él luchó mucho trabajando para ser buen actor, estudiando todo eso para quitarse ese estigma de la cuestión de modelo. Entonces yo le decía, es que no digas que eres modelo cuando es el casting. Haz un currículum únicamente, una hoja de vida, la parte de modelo. Que se olvide la otra de televisión y otra de teatro. Porque si no, aquí te van a poner así de escarlato, y sí, él cargó con mucho, y le hacían modelos después de 20 años, no, es increíble, y él había dejado como 20 años de ser modelo. Fue muy incomprendido su propuesta actoral en esos años, se fijaban más que era un modelo que supuestamente no cumplía con los estándares de lo que estaba buscando, pues como en la televisión, y se le cerraron las puertas aquí en la televisión de Colombia, en las diferentes novelas, programas y espacios. Él siempre amaba la actuación y para él era muy importante y quería demostrar eso, o sea, quería demostrar con trabajo. Él no estaba preocupado por la imagen o nunca estaba preocupado por esa superficialidad. Mi amor, más bien después hacemos este mismo viaje y nos vamos de vacaciones juntos, ¿te parece? Ser parte del medio artístico en Colombia fue una tarea titánica. Es ahí cuando decide radicarse en México. Era el año 1999 y con una maleta llena de sueños comenzó a buscar trabajo como actor. Jamás imaginó que para ese entonces su lucha fuera infructuosa, así que con los bolsillos vacíos aceptó interpretar a Batman en un parque de diversiones. Él en Televisa, digamos, fue un camino afortunado y desafortunado, porque, digamos, en Televisa le iba bien como actor, pero ya sabes que la guerra de poderes es muy difícil. Digo, entrar a Televisa, él tenía toda la pinta para hacerlo, porque finalmente hay ese concepto que se maneja en Televisa, que es primero imagen, luego personalidad y luego talento. Así en ese orden. Llega un momento en que se va a México, decidido, y tal vez me lo dijo en algún momento, es que yo tengo que ir a México porque yo sé que a mí me falta demasiado en este tema y allá puedo encontrar una buena escuela, y terminó estando en la escuela de Televisa, terminó haciendo muchas producciones allá, estuvo 10, 12 años en México. Fue un proceso difícil, pero él decidió aventurarse, decidió romper como esas barreras, ir a probar suerte, empezar a tocar puertas, a ver oportunidades para poder entrar a una telenovela, y poco a poco fue como conquistando. O sea, obviamente es paisa, entonces entrador, hablador, conversador, con su belleza, con su catálogo de modelaje, y justamente en esos años, pues eran esos 90s tan fuertes, el culto al cuerpo, la belleza, donde todos los actores pues tenían que tener una cara espectacular porque así se miraba su calidad actoral, y Televisa era perfecta para él. Definitivamente abrirse espacio en México era más difícil de lo que imaginó. En el día era Batman en un parque infantil y en las noches resultaba ser un experto catador de bebidas alcohólicas. La trayectoria de él no solamente fue en Colombia. Él, digamos que se abrió, se abrió como a ese mundo tan profesional cuando ya llegó a México, que ya empezó, pues vamos a llamarlo así, como con las grandes ligas,
actuar en lo que fue Televisa, novelas que tenían demasiado público. Entonces, claro, ese tipo, digamos, que de oportunidades hacen o crean en el público que la gente lo vea con más profesionalismo y con más respeto, porque él llegó hasta allá y no es tan fácil, o sea, él se abrió camino difícil, pero lo logró. Lo contrataron, se presenta, es un parque de diversiones que se llama Six Flags, grandísimo el parque, un monstruoso parque, y entonces querían un actor para que hiciera Batman y él pues tenía el cuerpo para ser Batman. Incluso estuvo con otro alumno mío que fue alumno también hermano de Fernando Carrillo. Uno era Batman y el otro era Robin y hacía acrobacias en moto, se subía en puentes, bajaba, o sea, les tocó practicar mucho, pero era muy divertido ir a ver. Él me contaba ya después que lo habían invitado y que estaba de catador de whisky, creo. Y entonces, pues, lo llamaban diferentes compañías, porque bueno, era un tipo con bastante presencia, un tipo guapo, y pues el estar él ahí como catador, pues le generaba también un dinero. El sueño de ser actor se le estaba esfumando de las manos. Cuando por fin se dio la primera oportunidad de actuar en una superproducción, la protagonista de la novela decidió cambiar las reglas del juego y Conrado quedó a un lado. Él fue llamado para una serie de televisión con una actriz que él hacía la pareja protagónica, pero entonces la actriz pidió que lo cambiaran a él porque el novio de ella en ese entonces quería entrar a ser el personaje. Y como es estrella, pues me sacaron a Conrado. Eso pues le dolió bastante, pues obviamente a veces uno le cuesta trabajo reponerse, porque son cosas que no es que duelan al ego, pero sí te duelen tu corazón, ¿no? Trabajó en La fea más bella, Barrera de amor, Duelo de pasiones, Niños ricos, Pobres padres y otras grandes producciones. No era protagonista, pero siempre faltaba algo, siempre había un espacio que le ocupaba un mexicano o la estrella del momento, pero Conrado siempre era un personaje secundario y yo sé que a él le dolía bastante porque luchaba mucho para generar ese nombre. En Colombia pues lo conocían en RTI, ya lo llamaron para trabajar en RTI en diferentes producciones, entre esa Niños ricos, Pobres padres, y yo era el coach de esa novela y me lo encontré ahí. No, nos daba risa porque decía, que lo que estás en México, quitándome el paisa, y ahora llegas acá, ¿a qué hable paisa? Digo, pues sí, es absurdo. El proyecto más fuerte que yo conozca de Conrado fue Niños ricos, Pobres padres, una telenovela que se hizo internacionalmente desde Colombia, de RTI para Telemundo. Esta telenovela seguía dándola a conocer, pero afuera, no tanto en Colombia. Vio materializar sus sueños actorales en México, pero su más grande anhelo era conquistar la televisión de Colombia, así que luego de ganar fama y prestigio actoral, se regresó a Bogotá. En Colombia encontraría las puertas abiertas de la actuación y también de la muerte. Él siempre soñó con hacer algo importante acá en tema de medios y particularmente de cine. Y él se viene de México, digamos, por algunas decisiones. Primero por un tema familiar, porque él me decía, yo llevo más de 10 años viviendo en México y me he perdido 10 años de la familia. Y quiero estar más cerca, porque ya también los papás van avanzando en edad, y él sentía como la necesidad, digamos, las ganas de volver a estar cerca. De hecho, fue su catapulta. Él tenía toda la razón en haber tomado la decisión de irse a México y fue una decisión muy sabia. Eso lo catapultó y yo diría que le permitió mostrar todo el talento, la disciplina y las ganas que tenía de estar frente a las cámaras y en el escenario. Por otro lado, profesionalmente, él decía, yo ya en México estoy casi que encasillado en la figura de actor de telenovela y yo quiero trascender hacia el medio cinematográfico y para ello también necesitaba como ese cambio de escenario. Conrado empieza a hacer más telenovelas y fue para él complicado porque él primero vivía en Medellín, después se fue para México, después de México llega a vivir a Bogotá y empieza a seguir buscando oportunidades. Lo curioso y lo extraño fue que él deja México
teniendo una puerta que todavía estaba abierta, pero quería estar en Colombia, mostrar su talento en Colombia y se esforzó. Era su gran meta, mostrar que realmente era un buen actor, demostrarle a toda la gente de la industria, demostrarse él mismo que sí podía tener un nombre en la industria de las telenovelas y las series en Colombia. Gracias por esa vitalidad y por enseñarnos siempre a poner una sonrisa. Miren, yo sé que yo fui quien recopiló toda la información que salió, pero yo ya había desistido de publicarlo y sentí que le estaba haciendo el juego a unos zampones. Hoy el canal Caracol abre el expediente final de Conrado Osorio, quien primero obtuvo fama en México antes de darse a conocer en nuestro país. Sin embargo, su sueño era conquistar su natal Colombia a través de la pantalla chica y el cine. ¿Y qué tal si ese pasito a pasito es un besito? Cuando regresó a Colombia, que se volvió a radicar en Bogotá, yo hablé con él y él me dijo, no, yo después de todo lo que he mirado, yo creo que la verdadera actuación está en el cine, porque es el único espacio donde uno puede llegar al personaje, crear y construir un personaje con todos los lineamientos que tiene la actuación. Y ya se dedicó, y él quería hacer cine, siempre me dijo, lo mío es cine, aunque hacía cosas de televisión. Lo que más lo afectaba también era, estando en México, que en Colombia no supieran que era él. Entonces era muy curioso, cuando hablábamos constantemente me decía, no, es que esto es muy extraño, ¿cómo es posible que Colombia no sepa de todo el trabajo que he hecho, esta trayectoria que he hecho desde México para Colombia? Son dos lenguajes diferentes y de alguna manera él tenía el rostro más para cine que para televisión. Era un rostro cuadrado, bastante fuerte, y de alguna manera en la televisión te contratan por tu figura, por tu perfil. En cine hay la posibilidad que puedas crear personajes, puedas construir otro tipo de personajes, y eso le gustaba mucho a él. A él le gustaba cambiar de personaje, cambiarse de forma, maquillarse, dejarse la barba, vestirse de una manera. Señorita Flor, lo único que le puedo decir es que usted está en medio de un procedimiento policial. Tuvo destacadas participaciones en producciones como Los Canarios, junto a Natalie Umaña, César Mora, Jonales Toro, Alina Lozano. Participó además en la serie Tierra de Cantores, El Cartel de los Sapos 2, con Manolo Cardona y Diego Cadavid. Robinson Díaz también estuvo ahí. Tu Voz Estéreo, Correo de Inocentes, con Margarita Rosa de Francisco y Salvador del Solar. Mujeres al Límite, La Reina del Sur, con Kate del Castillo, y muchas personalidades más. Siempre estuvo rodeado por grandes estrellas. Yo creo que Caracol Televisión le dio la oportunidad a Conrado de estar en personajes, y fue como una luz en el camino para él, literal, porque tenía ese chance de mostrar su trabajo por fin. Obviamente por la alianza que existía siempre Caracol y Telemundo, entonces había la posibilidad, los directores de casting empezaron a darse cuenta que Conrado era una persona posible de hacer algunos personajes. En cine logró brillar, protagonizó la película La Luz, La Flor del Mal junto a Yuri Vargas y Jim Muñoz. Esta cinta de terror no convencional obtuvo más de 24 premios y 68 selecciones oficiales en festivales internacionales, destacándose la mejor película iberoamericana y mejor actuación a Conrado Osorio. Él se fue a vivir a Medellín, bueno, estuvo con su familia, estuvo mucho tiempo allá, hizo Luz, La Flor del Mal. Empezó a participar esta película en todos los festivales y empezó a ganar. En festivales de cine de fantasía, en festivales de cine de terror. Hizo un personaje muy fuerte en esta película Luz, que hacía un hombre, pues de verdad, con barba, muy agresivo y violento, al lado de Yuri Vargas. La película Luz siempre fue para él como literal esa luz que estaba esperando para demostrar en esa última etapa que sí era el actor, demostrarle al país que era el actor que tanto quería que la gente supiera que él era. Flor del Mal, que tuvo mucho éxito, incluso fue a España a recibir un premio y era protagónico. Esa película estuvo buena, que casi a veces no pasan en Colombia esas cosas, la dejan una semana en cartelera, pero fue una película bastante bien, Flor del Mal.
Se fue a España, estaba feliz porque allá le dieron un premio, incluso lo querían contratar, tenía otro proyecto de hacer una película con esas personas, pero fue cuando le llegó la enfermedad. Especialmente como en esa última etapa de su carrera, en cine en particular hizo como personajes que yo siento que lo llenaron a él mucho. Particularmente con Luz, yo, si no era el más orgulloso, incluso más que el mismo director, que yo creo que sí, si no era el más orgulloso, era uno de los más orgullosos porque hablaba de Luz para aquí, para allá, publicaba todos los días Luz, porque siento que fue un personaje que lo exigió, mejor dicho, al límite de sus capacidades, y creo que le dio la oportunidad, pues, de que lo vieran un poco acá en Colombia, pero es una película que recorrió el mundo en festivales. En 2022 protagonizó un premiado cortometraje de terror llamado El Monstruo. Hizo un cortometraje que se llama El Monstruo, donde yo hice un festival de cine de terror en el 2024 y Conrado, yo lo llamé y le dije, oye, mira, quiero que esté tu película, quiero que esté tu cortometraje en el festival. Muy amablemente me presentó con el director permitió que pudiéramos nosotros mostrar su película. Una película que estuvo en Sitges, que estuvo en una cantidad de festivales y que ganó premios. Era digamos, algo de terror, una novela de terror en que él era el malo completamente. Se hacía ese personaje malo, perverso. Y pues Monstruo ganó a Mejor Cortometraje Nacional. Era apasionado por el ejercicio. Muchos admiraban su atlética figura. Jamás sufrió de alguna enfermedad. Era muy disciplinado y constante con su cuidado personal. Él practicaba varios deportes y se cuidaba en la alimentación. Supremamente disciplinado en su alimentación, en el ejercicio, en la manera de preparar los personajes. Una de las cosas en las que más nos encontrábamos era, mira, a través de la virtualidad y sobre todo después de la pandemia, nos hacíamos las audiciones mutuamente. Yo le acompañaba a él las audiciones, él me acompañaba a las audiciones a mí. Tenía un físico muy fuerte, entonces se entregaba en cuerpo literalmente y en alma. El ejercicio para él era vida, o sea, eso impresionante. Siempre, nunca dejaba de hacer el ejercicio. Yo recuerdo ya cuando hacíamos la película allá en medio de la montaña, en medio de la nada, en el páramo, igual él siempre allá haciendo todos sus ejercicios y todos nos íbamos y nos lo pegábamos a él, que era como el que sabía del tema. Era muy juicioso, siempre se levantaba temprano, hacía todo tipo de ejercicios, tenía muchas rutinas, su alimentación era muy balanceada, pues el cuerpo estaba, porque tiene esa cultura de modelo, pero no un modelo de pastillas o de alguna técnica, no. Siempre comía muy bien y lo que hacía con el ejercicio es fortalecer. El deporte era su mayor pasión, la disfrutaba, la vivía y sentía pues que eso le daba esa adrenalina que de pronto a la industria de la televisión y eso no le estaba dando de la misma manera. Por eso muchos se extrañaron cuando supieron que estaba enfrentando algunos inconvenientes estomacales que resultaron ser preocupantes y que nadie creyó podría llegar a ser letal. Él estaba en el gimnasio totalmente dedicado a su trabajo físico y un día en el gimnasio siente un malestar, llega a la casa y dice tengo un malestar, tengo como fiebre. Y 3 días después estaba hospitalizado y no sabían qué diagnóstico tenía y era un problema en el intestino y que podía ser una infección, y a los 4 días estaba en el Centro Oncológico de Antioquia remitido porque tenía una obstrucción en el intestino y ya habían detectado que era un tumor. Pero de un momento a otro empecé a darme cuenta que su parte física estaba cambiando, pero no sabíamos exactamente qué pasaba. Cuando empecé a darme cuenta en las redes sociales, vi que él estaba publicando imágenes en la clínica. Inmediatamente le escribí qué le estaba pasando, entonces me dijo que venía a controles, chequeos, pero que no, que todo estaba muy bien. Cuando él se dio cuenta de su enfermedad, no sé si es porque nosotros éramos sobrinos, él siempre trataba de comparar su dolor o su enfermedad con lo que atravesó mi papá. Incluso la última conversación que yo tuve con él, que fue muy, cuando él estaba pues como un poquito, o sea, no tan deteriorado, él me decía,
es que si su papá superó todo esto, yo también puedo. Y incluso yo tengo un chat de WhatsApp que yo no lo borro, o sea, por nada lo voy a borrar. Y yo le decía, y yo, tío, te amo. Si mi papá fue capaz, usted es más capaz. Y él siempre, o sea, él siempre de la mano de Dios, con actitud positiva, siempre tenía en su palabra primero a Dios y siempre decía, yo soy capaz. Cierto que sí, como buscando esa afirmación, y yo, sí, tú eres capaz. Obvio, por supuesto, tú eres capaz, tú vas a salir de esto, vamos a salir de esto, hágale, no pasa nada. Yo le hablé al oído, le dije que ya todo lo habíamos hablado, que se fuera tranquilo. De todas maneras, hay que echarle ganas a la vida como viene, aceptarla como viene y bueno, por adelante. Dios los bendiga a todos. Un abrazo enorme para ustedes y sus familias. No todo lo investigado ha sido revelado y el canal Caracol abre el expediente final del actor de Pasión de Gavilanes, La Reina del Sur, El Cartel de los Sapos 2 y muchas producciones más, quien de manera sorpresiva se enteró de que fue diagnosticado con cáncer de colon. Para ese entonces Conrado Osorio estaba radicado en Medellín. Como fue tan rápido, él nunca sintió un dolor, de pronto había perdido peso. Era como lo único, pero él estaba contento porque estaba preparando un personaje para el que necesitaba la figura más delgada. Entonces estaba haciendo afinación de los músculos, como tallándose, como dicen las personas en el gimnasio. Y como iba perdiendo un poquito de peso, estaba contento porque estaba logrando como el punto. Pero entonces el diagnóstico fue, como digo yo, en 8 días estaba operado y en 8 días sabíamos que tenía... Que el tumor que le sacaron era un tumor canceroso y fue una operación muy compleja con apertura abdominal completa. Y eso ya, pues, obviamente nos lo compartió y lo sabíamos todos y ahí ya empezó como el proceso de la enfermedad. Él empieza a darse cuenta de la enfermedad y decide aislarse de la gente que estábamos más cerca de él o que queríamos saber de él. Él empezó a vivir su proceso, estaba en el hospital. Yo empezaba, con todo el respeto, a preguntarle cómo iba su proceso, qué estaba viviendo, entonces empezó a contarme ya la verdad, que le había dado cáncer, que tenía este proceso en el colon, que lo que primero que le había dado habían sido esos dolores estomacales, que había ido a hacerse unos chequeos y que le habían empezado a hacer más exámenes y más exámenes hasta que había salido el diagnóstico. Ha sido un proceso físico, mental, espiritual, más espiritual que cualquier cosa. La fe era su mayor sustento, tenía un alto nivel de positivismo y consideraba que el cáncer llegó a su vida con un propósito. Por eso, nunca dejó de trabajar. Darle gracias a ustedes por sus oraciones, por sus buenos deseos, por sus buenas vibras. A todos los leo. No me ha dado la energía para responder, pero bueno, en algún momento lo haré. Él tenía toda la fe en que se iba a recuperar. Él, después de la cirugía, que fue lo primero, entró en un proceso de quimioterapia, luego un proceso de radioterapia y luego volvió a la quimioterapia. Y él fue muy disciplinado. Siempre lo vi como con esperanza. Ya obviamente a lo último se le sintió un poquito, como que bajó un poquito esa fuerza. Alcanzamos a hacer un cortometraje hace como un año y medio aproximadamente, que grabamos que es producido por Yuri, dirigido por Jim. El tiempo que guardamos está curiosamente en estos momentos en festivales y le está yendo súper bien. Pues puedo equivocarme, pero creo que tal vez ese fue, si no su último, uno de sus últimos personajes. Siempre tuvo una actitud tan positiva que era envidiable ver la actitud que tenía. Y esa era una posición de espíritu, diría yo, pues que más allá de una posición religiosa, y la tenía y era ferviente su posición religiosa, nosotros no, digamos que no coincidíamos necesariamente en el asunto religioso, pero en su posición espiritual, en esa grandeza, en esa manera de aceptar la vida como viene, con lo que viene, con el propósito divino que puede haber detrás de las cosas. Y yo creo que esa era como la mirada que tenía él de su proceso de enfermedad. Y él siempre tuvo la esperanza en Dios que se iba a curar. Él no se quería ir, él no se quería morir. Pero sí, de alguna manera, uno lo veía cuando hablaba y sí había
pues una afectación, iba cambiando su gestualidad, su rostro, cada vez más delgado, todo eso. Entonces, pues sí, estuve muy pendiente. 20 días antes de que él muriera, pues hablé con él. Fue muy duro, estamos hablando cerca de una hora, hablando, me contaba que se había inflamado una pierna, que le había dado metástasis detrás del cuello, pero que ya le había curado. O sea, cada vez me hablaba de un mal diferente en diferente parte del cuerpo. Entonces, pues sí, o sea, yo no decía nada, pero pues sí veía que estaba mal y pues sabía que no iba a resistir tanto. Para el 2025, enfermo en la clínica, ya prácticamente desahuciado, seguía con la fe intacta, soñando con que en cualquier momento podría salir y recuperar su vida para continuar actuando. Pero sí, no he querido como contestar, pero no crean que es porque me dejo ganar de pronto de la energía negativa, no, para nada. Él enfrentó la enfermedad, yo creo que con mucha dignidad y con un lado muy positivo, porque él, yo creo que hasta la última semana siempre expresaba como las ganas de vivir, de seguir adelante, de tener otra oportunidad. Hasta 4 o 5 días antes estaba estudiando el libreto para una película y él estudiaba y el director le decía que tranquilo, que el papel iba a ser de él. Entonces él tenía la ilusión y siempre lo manifestó. Me dijo Pipe, no me interesa la plata, me interesa estar en tu proyecto. Esa es la calidad humana de Conrado. O sea, que no veía su profesión como algo cuantitativo, sino como realmente un apasionado de lo que hacía. Entonces le dije, bueno, ¿y encontraste tu personaje? Y me dijo, sí, es Facundo, el papá del protagonista. Y le dije, sí señor, ese es. Me dijo, me encanta, ya lo estoy empezando, ya me lo imaginé, ya voy a empezar a construir. Y empezamos ahí a hablar y a construir el personaje. El haberlo perdido también ha sido muy doloroso esa parte. Y como amiga, pues fue muy bonito porque él siempre fue con muchos consejos. Yo me acerqué a él, le pregunté cómo había sido, porque yo vivo ahorita en México, estamos en México, hace 4 años, y yo le preguntaba a él cómo era ir a México, cómo era todo lo de Televisa, todo este mundo acá mexicano, la televisión mexicana, y él fue muy bello conmigo, un colega maravilloso con unos consejos únicos que le agradezco un montón. Mira que ya amaneció. Su último cumpleaños, el número 59, fue celebrado en el Centro Oncológico de Antioquia con su familia, los doctores y las enfermeras como invitados especiales. Ah, qué bonito. Entonces ese cumpleaños, que es el 26 de octubre, fue muy especial porque, claro, el Centro Oncológico de Antioquia, por un tema de cuidados de los pacientes, no permite sino acompañantes, un acompañante en el día y un acompañante en la noche, pero ese día nos dejaron entrar y dejaron entrar a toda la familia y conseguimos pues como el permiso porque era su cumpleaños. Entonces le celebramos el cumpleaños, estuvimos todos, fue un momento muy lindo porque él estaba físicamente muy delicado, pero estaba anímicamente muy bien. Meses antes fue contratado para ser Facundo, coprotagonista de la cinta El Pacto bajo la dirección de Felipe Ordinola. Y aunque Conrado Osorio se esforzó mucho por lograr estar ahí, el sueño se le escapó con su último suspiro. Yo le escribí a él y dije, hola, Conra, ¿cómo estás? Yo siempre le escribía mucho. Y me dijo, no me contestó, y me contestó como 15 o 20 días antes de su fallecimiento. Me dijo, Pipe, mi hermano, para mí fue doloroso porque después de ver a este hombre tan galán, con este porte, con este físico, su voz era como una persona de 90 años. Y fue dolorosísimo. Me dijo, Pipe, hermano, no voy a poder estar. Duele mucho hablar de él porque
ese sueño de estar con él en una película se estaba haciendo realidad. Nosotros pues estábamos en una producción muy importante ahorita que se viene, que es una película que se llama El Pacto, donde Conrado era Facundo, el protagonista, y perderlo fue durísimo. La cinta que Conrado quería protagonizar se comenzará a rodar en los Llanos Orientales en diciembre de este año, con Gustavo Angarita Jr. como protagonista. Y dolió mucho, volvemos a la película acá, al Pacto, y no te imaginas, esto fue demasiado doloroso, tanto como para el director perder a su actor principal, como para todo el equipo de producción del Pacto. La película que vamos a filmar es un homenaje a él, también es un homenaje a Juan Felipe Pozo, que estaba también en la película, pero es un homenaje a todos estos actores que han sido desvalorados, que han sido olvidados y que a pesar de su gran talento han sido despreciados por muchos. Entonces esta es la oportunidad perfecta para rendirle un homenaje a él y a todos estos actores que merecen ser recordados y que para mí lastimosamente pues ya no va a poder estar. Conrado murió el 27 de noviembre del año pasado, acompañado por los seres que más amó en su vida. Se fue en medio de una paz infinita y con la satisfacción de haber dejado lindas huellas de amor en cada corazón a su paso. Y el último día, en el momento en que él se va, pues estábamos mi mamá y yo, nos habían dejado estar a los dos, y llega un momento que es ese momento en que alguien te tiene que hablar y te tiene que decir, ya es tu momento. Y me tocó a mí, pues yo estaba al lado, entonces yo le hablé al oído, le dije que ya todo lo habíamos hablado, que se fuera tranquilo, que nosotros íbamos a estar bien, que si él necesitaba irse, pues nosotros entendíamos que él había luchado hasta el último momento y que se fuera tranquilo. Y fue un momento como muy sublime, pero muy bonito. Entonces sí nos despedimos porque alcanzó a despedirse de nosotros de una manera muy, muy especial y muy emotiva, pero es un momento muy duro. Creo que dejó, digamos, un trabajo muy profesional, siempre, o sea, con los directores que yo hablaba, con un Santiago Vargas, con Rodolfo Hoyos, dejó buen legado, siempre se habló con él, y entre los actores pues lo querían mucho porque fue un hombre que nunca puso problemas, siempre fue disciplinado, no se metía en broncas, muy sano, completamente sano. Gracias por esa vitalidad y por enseñarnos siempre a poner una sonrisa, sea lo que sea que esté pasando, en donde estemos. Gracias por recordarnos siempre que la vida es para disfrutarla y para reírnos y para gozar. Cuídense. Dios por delante siempre. Bendiciones. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @expediente en Instagram y también en Facebook. Y también la invitación es para que vayan a YouTube y a DITU y se disfruten de este y de todos los capítulos. Que tengan una feliz semana.